Primera Corintios, todo Primera Corintios, acuérdense, vamos a hacer un pequeño resumen rápido antes de entrar al capítulo 8, que tiene 13 versículos. Primera Corintios es una carta que le parece ser una iglesia muy bendecida, una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Después lo vamos a ver en el capítulo 12, que le dice: ustedes tienen todos los dones del Espíritu Santo, ustedes son una iglesia muy bendecida, que nada les falta, pero aún así tienen muchos problemas para enfrentar la vida cristiana y vivir la vida que Dios demanda que la vivamos. Dios espera que nosotros aprendamos a vivir la vida de la manera que Él diseñó la vida. Eso se llama sabiduría. Sabiduría es aprender a entender, a ver la vida como Dios la diseñó, por lo cual yo tengo temor a Dios para hacer la vida que Él diseñó. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué es el temor a Dios? Porque he aprendido a ver la vida como Dios la diseñó, la creó, y tengo temor a Dios porque me he dado cuenta que no la quiero vivir diferente a como Él la hizo, ¿cierto? Entonces ese es el temor a Dios, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener sabiduría para vivir la vida cristiana. Todos tenemos que tener sabiduría para vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana sin sabiduría, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos que aprender a ver la vida como Dios hizo la vida. Si la iglesia de Corintios tenía tantos problemas, imagínense usted y yo hoy en día también tenemos tantos problemas para vivir la vida cristiana. Y el que no diga que está batallando para vivir la vida cristiana, tal vez digo que es un mentiroso. Porque todos los días tenemos un enemigo que se llama Satanás, que Satanás todos los días nos quiere poner piedra de tropiezo para que no sigamos a Cristo. Y para que, si lo sigamos y cometemos un error, nos condenemos. Es decir, Él es el primero que fallaste. Satanás es el primero que va a decir fallaste. Y eso nos separa de Dios y nos da vergüenza para venir delante de Dios, para seguir caminando con Dios, ¿verdad? Porque le escuchamos al diablo. Pero Pablo le habla, Dios le habla a Pablo, le habla a los corintios a través de Pablo, y les dice que hay tantas cosas erróneas en la forma en que están viviendo la vida cristiana, pero déjenme decirles que no hay condenación, pero sí necesitan hacer cambios en sus vidas, ¿ok? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y entre más la estamos leyendo para caminar con Cristo, nos estamos dando cuenta que tenemos muchas cosas erróneas en nuestras vidas, pero Dios no nos las está señalando para que nos dé para abajo, para sentirnos menos, sino para que corrigiéramos lo deficiente para poder caminar como Él demanda que caminemos en esta vida. ¿Se dan cuenta qué hermoso es nuestro Padre? Y como siempre les he enseñado, si yo ya sé sumar, es porque ya estoy en primaria. Si yo ya sé dividir y ya sé otras cosas, tal vez estoy en secundaria, ¿cierto? Si yo ya sé un poquito de álgebra, estoy en prepa, ¿cierto? La vida del cristiano se basa en una vida de madurez. Y la madurez tiene que ver con dos cosas: con el conocimiento y el entendimiento. ¿Saben cuál es la diferencia entre conocer y entender? Conocer es cuando yo me pongo, se lo pongo de la manera más sencilla, como cuando hay una pareja, aquí en este caso los jovencitos, vamos a ponerlos a agarrarlos de ejemplo, porque siempre agarramos a Yola y a Alex, pero pues ya tuvimos a alguien nuevo, tienen una pareja nueva, se van conociendo, se va dando cuenta. Imagínate que Roberto lleve a Miriam a comer sushi, y a Miriam no le gusta el sushi. Ya son puntos menos, y va a decir: Miriam, no, porque no me gusta el sushi. Entonces él va entendiendo que no le gusta el sushi o no le gusta algo, y él lo deja de hacerlo o busca otras cosas que le busquen agradarla, porque él la está entendiendo, perdón, la está conociendo, discúlpenme, ¿verdad? La está conociendo, ¿verdad? Y cuando él ya tiene una relación más estable con ella y ella con él, los dos se conocen, saben lo que se gustan, sus gustos favoritos, sus colores preferidos, los deportes, las cosas que le gustan, etcétera, 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 ¿cierto? Bueno, eso es conocimiento. ¿Cómo lo aplico en la Biblia? Cuando yo leo la palabra de Dios, yo estoy conociendo a Dios, pero no significa que tenga entendimiento de Dios. Conocer, lo estoy conociendo. Aquí ahora sí entra el caso de Yola y Alex, ¿verdad? Cuando después de casados le dices: Alex, tanto tiempo que me conoces y no entiendes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Entendimiento tiene que ver cuando tú conoces a una persona y aplicas el conocimiento para accionar, hacer una acción en base a ese conocimiento. Es decir,
Yo estoy entendiendo cómo funciona la vida porque primero conocí cómo funciona la vida. Yo estoy entendiendo amar a mi esposa porque la conocí a ella. ¿Sí me explico? La estoy conociendo y la estoy entendiendo. Por eso lo aplico. Es que ya te entendí. Por eso estoy haciendo esto. ¿Sí me explico? Conocimiento tiene que ver con leer la palabra de Dios, entendimiento tiene que ver con hacerla. Cuando usted le conoce la palabra de Dios y usted la hace, usted es un cristiano que va creciendo en esa madurez. ¿Ok? Dios demanda que vayamos creciendo de madurez en madurez, de gloria en gloria, es decir, que vayamos reflejando la gloria del Señor cada vez más y más. En Corintios, en el capítulo 1, los corintios tenían un problema muy grave. Ellos estaban divididos. Ellos decían, no, es que yo escucho al apóstol Pablo, el otro yo escucho al apóstol Pedro, yo escucho al apóstol Apolos, y estaban divididos y la iglesia se estaba dividiendo. Y Pablo les dice algo, ¿acaso Cristo murió acaso Pablo murió por ustedes? ¿Yo morí por ustedes? No, el que murió es Cristo. Pablo está trayendo un tema de unidad en la iglesia y está hablando en la iglesia que debe ser una iglesia unida, una iglesia que debe buscar esa unión, ¿ok? Después, en el capítulo 2, Pablo dice que la palabra de Dios solamente se revela a través del Espíritu Santo. Es decir, es necesario que tú y yo aprendamos a pasar tiempo con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios ahí, dice Pablo, si ustedes quieren conocer la Biblia, no pueden basarse en opiniones humanas, no pueden basarse en lo que solamente enseña el pastor Adrián. El pastor Adrián les puede enseñar muchas cosas, pero el pastor Adrián no tiene toda la verdad. El que tiene toda la verdad se llama Jesucristo y ha prometido revelarla a través del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué estamos escuchando aquí al pastor Adrián? Porque Dios levantó maestros y pastores para poder nosotros tomar un indicio, pero eso no nos quita a nosotros o nos exime de la responsabilidad que yo tengo diaria de leer la palabra de Dios a través de los ojos espirituales del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me tengo que quitar todas las telarañas de todo lo que he aprendido de otros pastores y tengo que empezar a ver la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Siempre se los he dicho a todos, se los voy a decir siempre. Usted tiene que ver la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Yo antes predicaba cosas de las que hoy me arrepiento de haber predicado porque tenía poco conocimiento, pero vamos creciendo y vamos creciendo en ese conocimiento. ¿Ok? Capítulo 2, el capítulo 3 te dice que nosotros tenemos que tener cuidado cómo edificamos nuestra vida cristiana. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que poner atención de cómo nosotros le vamos echando conocimiento de que estamos adquiriendo para construir nuestra vida. Es decir, yo no me puedo basar en lo que yo crea, yo pienso porque me conviene, sino que yo tengo que conocer la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice y no buscarle vueltas a la palabra de Dios. Dice la palabra que tengamos cuidado cómo sobreedificamos, porque nosotros somos responsables de nuestro edificio. Es decir, Dios nos ve como un edificio que somos responsables, que el fundamento es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie nos puede quitar el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Que Jesucristo es Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió por nosotros, entregó su cuerpo por nosotros, dio su sangre por nosotros y resucitó y está a la diestra del Padre y de nueva cuenta vendrá aquí a la tierra. Muchas personas, he conocido iglesias que se han dividido porque dicen, no, es que la iglesia va a pasar la tribulación, y otros, no, la iglesia no va a pasar la tribulación, y otros, no, la iglesia se va a ir durante la tribulación, y cosas, ese tipo de cosas. Y he visto cómo iglesias se pelean y se enojan por esa forma de pensar. Yo les digo, estamos entendiendo mal la Biblia. Si hay algo de confusión en entender esa parte, nos estamos perdiendo del principal objetivo. ¿Y saben cuál es el principal objetivo? Nos vayamos antes de la tribulación, durante o después. ¿Saben cuál es el objetivo? Estar preparados para Cristo, para cuando Él venga. No sea antes, durante o después, no me importa. Yo tengo que saber que Cristo viene. Y si me toca irme antes, gloria a Dios. Si me toca irme durante la tribulación, gloria a Dios. Si me toca pasar la tribulación, gloria a Dios. Pero tengo que estar preparado con lo que Dios me ha dado para vivir mi vida cristiana. Amén. Y eso es lo que está diciendo ahí, que tenemos que tener cuidado, que nadie te mueva, porque hay filosofías huecas. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Si tú te sientas con un testigo de Jehová y vas comenzando en el camino de Dios y de repente te sientes un testigo de Jehová, te va a marear y te va a envolver y te vas a volver testigo de Jehová.
¿Por qué? Porque ellos son muy directos en esas doctrinas y son muy insistentes, pero ellos no tienen el fundamento, que es Cristo. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice el capítulo 3. En el capítulo 4 nos dice pues que todos los hombres tenemos una postura y que todos los hombres tenemos que servir a Cristo y ser servidores de Cristo. Y todos los hombres siempre se los he dicho. Usted y yo, aunque ahorita no esté predicando usted tiene la responsabilidad de prepararse para predicar el evangelio a las personas. No significa que usted va a ser pastor, maestro, evangelista, apóstol o el otro que me faltó, profeta. No significa que usted vaya a hacer esos 5 ministerios, pero la Biblia sí dice: ir por el mundo y predicar el evangelio. Es decir, usted es un servidor de Cristo, y para que usted sirva a Cristo tiene que ser un fiel administrador de los bienes que Cristo le ha dado. Entonces usted tiene que aprender a administrar primeramente correctamente su vida, su familia, sus finanzas. Todo lo que Dios le ha dado, usted tiene que aprender a administrarlo correctamente. Y no solamente eso, sino que usted tiene que aprender a administrar correctamente cómo está su vida parado en Cristo, porque no hay nada más falso que usted pensar que está parado en el lugar cuando usted no lo está en ese lugar. Es decir, es que yo soy cristiano, pero las demás personas pueden ver que Cristo no mora en usted. ¿Me explico? Y eso es lo que está hablando ahí el capítulo 4. El capítulo 5 les habla de un caso de inmoralidad sexual. Y Pablo les dice, no, aléjense de la inmoralidad sexual. Aléjense de la inmoralidad sexual. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Es un caso juzgado de la inmoralidad sexual. Después, en el capítulo 6, viene un litigio de los incrédulos. Pablo les dice: no aprendan ustedes más bien aprendan a amarse y perdonarse y a juzgarse las cosas aquí. No vayan delante de los incrédulos y lleven juicios a los incrédulos, porque si ustedes no saben juzgarse aquí mismo, y lo dice Pablo, ustedes no saben que los cristianos vamos a juzgar a los ángeles. Esto es una verdad, vaya la redundancia, es una verdad muy verdadera. Usted y yo, si estamos en Cristo, vamos a juzgar a los ángeles. Lo dice la Biblia en ese capítulo 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que aprender a juzgar la vida aquí en la tierra. Usted y yo tenemos que aprender a tomar buenas decisiones en la tierra. Usted y yo tenemos que aprender a caminar en amor, en perdonar a las personas y tener buen juicio aquí en la tierra. Y Pablo te dice: a lo mejor la hermana Marta te debe 200 pesos, ¿verdad? Vamos a poner a la hermana Marta, a lo mejor la hermana Marta te debe 200 pesos, no te los ha pagado. Dice: no te enojes, no vayas con ella y se le hagas de pleito, sino al contrario, dile: Señor, yo te pongo a la hermana Marta ahí está, yo le perdono la cantidad, porque yo sé que si yo hago lo correcto y te amo a ti, mi bendición, mi pago no viene de la hermana Marta, viene de ti, y yo la perdono y la amo. Es lo que está diciendo ahí, que aprendamos a juzgar la vida basada en la palabra de Dios. ¿Ok? En el capítulo 7, y la parte final del capítulo 6 habla de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Es decir, que nuestro cuerpo es un templo de Dios y que nosotros tenemos que cuidar nuestro templo, tanto en lo que comemos y ejercitarnos con nuestro cuerpo. La vez pasada había un pastor que decía, un pastor delgado, normal, pero sí un poco de ejercicio, y decía: yo les puedo hablar del dominio propio porque he aprendido a dominar mi cuerpo. Y pone una foto del pasado, y ese pastor pesaba 130 kilos. Y lo dice: yo era pastor y pesaba 130 kilos. Cuando aprendí que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, aprendí a dominar mi cuerpo, aprendí a dominar lo que como, y aprendí que no me debe dominar eso, y aprendí que si mi cuerpo es templo de Dios, yo lo tengo que cuidar, tanto haciendo ejercicio como comiendo saludablemente y cuidando todo lo que como. Yo no quería hacerlo, pero me discipliné. ¿Cómo le puedo hablar a las personas lo que dice primera Timoteo, que Dios no, o segunda Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio? ¿Cómo les puedo hablar a una persona de dominio propio cuando yo no me puedo dominar la forma de comer? ¿Cómo le puedo decir a unos jóvenes que no practiquen la sexualidad, que se dominen, porque yo no tengo dominio propio a la hora de comer? No puedo.
El pastor aprendió y empezó a dejar comer, a ejercitarse, y al paso de un año el pastor se puso muy bien el pastor, y el pastor dice: ahora tengo yo para hablarles que de nada me dejo dominar. ¿Ok? Y eso es lo que está viendo el capítulo 6, la parte final. Dominar, que somos cuerpos el Espíritu Santo, mora en nosotros, y que es nuestro templo. El versículo 3 en adelante dice que somos templo. ¿Que no saben que somos templo del Espíritu Santo? O sea, le hizo una pregunta a los corintios: ¿qué no sabes que el Espíritu Santo mora en ti? Y si mora en ti, entonces tú eres el templo de Dios. Hijo, eso te cae como piedra. Ahora tengo que cuidar mi boca, no solamente lo que como, sino lo que sale de ella, ¿cierto? Tengo que cuidar mis ojos, porque lo que veo, está el templo aquí. ¿Sí me explico? Bueno, el capítulo 7 habla de problemas del matrimonio, y habla también un poquito del tema de las relaciones, de cuando una persona se divorcia, cuando está soltera. Y dice Pablo, termina un resumen muy general Pablo, y da muchos consejos a los matrimonios. Si usted puede leer del versículo 1 al versículo 15, creo, o 16, habla acerca del matrimonio, consejos que les da al matrimonio, que el matrimonio es importante, estar juntos, pero también es importante buscar tiempo para el Señor separados en el matrimonio. Es decir, ¿sabes qué, esposa mía? Voy a tomar 1 o 2 días para buscar al Señor, etcétera, etcétera, el esposo también, etcétera, etcétera. Y nos habla también el tema ahí de que los casados tenemos más cuidado de la esposa, los solteros no tienen cuidado de nadie porque están solteros. Dice, pero yo quiero que todos vivan teniendo cuidado primero de las cosas de Dios y después de mi matrimonio. Me encontré un chavo esta semana que fue de gran bendición, un amigo mío que hace muchos años no veía, que es cristiano. Me lo encontré en unos tacos y me dijo: Adrián, ¿cómo estás? Y que esto que el otro. Fue de bendición porque me pagó los tacos. Entonces acabamos, me dijo: no, yo pago. Y luego terminando le dije: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues en la iglesia? Es que ahorita tengo otro ministerio. ¿Qué está haciendo? Dios puso en mi corazón mi familia primero. Siempre que me dicen eso, yo ya sé que está alejado de Dios, que no le está echando el fuego de Dios y que está separado de Dios. Siempre, siempre. Ojo, no estoy diciendo que todo el que me diga eso así sea, porque yo sé que hay momentos que tú estás con el Señor y el Señor te dice: ojo, atiende a tu familia. Yo lo sé. ¿Por qué? Son temporadas, pero les he dicho, son temporadas. A mí el Señor me puso hace 2 años: ojo, Adrián, quiero que pongas ojo en tu hijo Santiago y que tengas un ministerio con él, ¿verdad? Entonces yo fui diligente con el Señor, pasé más tiempo con mi hijo Santiago, empecé a hablarle más del Señor, empecé a edificarlo sobre principios, etcétera, 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 más cosas. Gloria a Dios. Entonces yo pasé esa temporada. No estoy hablando de eso, ¿ok? Estoy hablando cuando inventamos la excusa de que es que la familia, y le echamos la culpa a la familia, que por eso el fuego de Dios no está tan fuerte en mi vida, porque la familia. Tú puedes ver en los ojos de una persona cuando el brillo no está. Tú puedes ver una persona cuando la batería del Espíritu Santo la trae apagada. Y le di una palabra de exhortación y le dije: hermano, necesitas acomodarte con tu familia y empezar juntos a buscar de Dios, porque ya no vas a la iglesia ni con tu familia. O sea, que agacha la mirada y dice: bueno, pues sí, tienes razón. ¿Se dan cuenta? No soy yo, es Dios el que habla, pero es eso. No estoy diciendo que tu familia no es importante. La Biblia nos enseña que no debe haber nada más arriba que Cristo. Nada debe estar arriba de Cristo, ni mi esposa ni mis hijos. Porque si yo estoy bien con Cristo, mi familia está bien. Si yo estoy bien con Jesucristo, tengo una relación personal con Él, Él me va a hablar a mí, le va a hablar a mi pareja, le va a hablar a mis hijos y me va a ayudar a trabajar con ellos. Y eso es lo que habla el capítulo 7. Amén. El capítulo 8, que es donde nos quedamos, son 13 versículos. No se preocupen para que piensen que nos vamos a tardar mucho. Vamos a empezar en el versículo 1. ¿Listos? Ahora sí, agarren su Biblia. Vamos a leer el versículo 1. Dice el versículo 1, gloria a Dios. Yo traigo una versión Reina Valera, pues a lo mejor puede ser un poquito diferente a la que traen, pero es parecida. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí sabe lo que está diciendo ahí?
está diciendo, la iglesia tenía un problema. Acuérdense que era una iglesia en Corintios, que Corintios era un lugar idólatra, que acostumbraban a sacrificar cosas para ídolos y comer en el templo de los ídolos la comida. ¿Ok? Entonces para ellos que vienen saliendo de esa idolatría y de esa práctica, les es difícil. ¿Por qué? Porque van saliendo de esa práctica y ahora empiezan a caminar con el Señor, empiezan a conocer cómo caminar en Cristo Jesús, y Dios le está diciendo, ustedes tienen que quitarse esa costumbre. Versículo 1 otra vez. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Por qué dice que todos sabemos? Porque le está diciendo que ustedes, Corintios, saben mucho acerca del conocimiento de los ídolos, de todo lo que hacen ahí en Corintios, en la iglesia, porque ustedes lo decían, lo sacrificado. Ahorita, como Miriam decía, y tal vez todos los que hemos salido del catolicismo, pues hemos aprendido, o si yo sigo leyendo la Biblia, voy a aprender que lo que yo hacía, tengo conocimiento acerca de los ídolos, que los ídolos, todo lo que yo hacía, pues eran pedazos de madera, de yeso, que no podían hacer nada. ¿Sí me explico? Entonces tenemos conocimiento los católicos, que hemos salido del catolicismo, y que ahorita estamos en el cristianismo, tenemos conocimiento que de los ídolos, adorábamos a los ídolos. De hecho, yo me acuerdo que cuando la última vez que dejé de ser católico, iba yo tuve un problema, estuve en Estados Unidos preso, y hace muchos años iba caminando por la celda, por el lugar, y Dios me confrontó y me dijo, Adrián, necesito que dejes de orarle a la Virgen de Fátima. Y yo acá iba por dentro, caminando, y ¿cómo? Y Dios me convenció. Ya tenía 3-4 meses leyendo la Biblia, como 3 meses leyendo la Biblia, y le dije, pues ya he investigado acerca de eso, y tiene razón, ¿verdad? Pues los ídolos son de yeso, son de madera, no tienen nada. Y me acuerdo que leí 2-3 vueltas, y hasta que le dije, Señor, tiene razón, Señor, voy a dejar de adorar a la Virgen de Fátima y a las vírgenes. Y me acuerdo que antes de hacerlo le dije, Señor, ¿me das un minutito para despedirme? Y todavía le digo, Virgen de Fátima, ya no, hasta aquí se cortó la comunicación, no más, acabamos, gracias, gracias por todo, nos vemos, y listo, ¿ah? Y nunca más le volví a adorar, ni a adorar a las vírgenes ni a los santos. Pero eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Él dice, ustedes tienen conocimiento de la idolatría. Es decir, saben que nada son eso. Y es lo que está diciendo Pablo. Pero ustedes tienen conocimiento, pero fíjate cómo termina diciendo esa parte. Pero el amor edifica. ¿Te das cuenta? Versículo 1. Quiero que entiendas que el amor siempre edifica. En todo lo que hagas, el amor siempre edifica. No el amor que tú crees, sino el amor que dice la palabra de Dios. Que el amor que dice la palabra de Dios es el correcto. Luego vamos a esa definición. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Es decir, aquí te está diciendo que en la iglesia de Corintios había muchas personas que decían, es que yo sé que sacrificarle algo a los ídolos que están ahí, pues no tiene nada. Por eso si voy al templo de pagano, no pasa nada, porque pues son ídolos, no pasa nada. A veces nosotros pensamos que también ir a una iglesia católica no pasa nada. Pero también es cierto que Dios le está hablando y le está diciendo, tanto en conocimiento los envanece. Le está diciendo ahí, ustedes se creen que tienen mucho conocimiento y ustedes dicen que los ídolos nada son, y por eso están ahí en el templo pagano, pero ustedes saben que no se contaminan de eso, pero eso no es lo correcto, no deben de estar ahí. Entonces Pablo les dice eso. Versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Se dan cuenta? Si alguno ama a Dios, acuérdense que es amar a Dios. Amar a Dios, según Juan capítulo 14, versículo 15, dice que el amor de Dios consiste en que nosotros obedecemos sus mandamientos, los mandamientos que Jesucristo habla. ¿Ok? Entonces, si Jesucristo habla, entonces nosotros tenemos que obedecerlo. Y si nosotros lo estamos obedeciendo, dice la Biblia que somos conocidos por Dios. Dios nos está conociendo. Y ustedes quiero que entiendan que cuando Dios te está conociendo y cuando tú estás conociendo a Dios, tú empiezas a hacer lo que le agrada a Dios. Versículo 4. Acerca pues de las viandas
que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Te das cuenta? Está diciendo, sabemos. ¿Por qué le está diciendo sabemos? Porque le dice a toda la iglesia, ustedes saben que ustedes iban a los templos paganos y saben que los ídolos nada son, nada tienen. ¿Ok? Y que lo que sacrifican o a los ídolos pues no sirve de nada. ¿Ok? Y dice ahí, y que no hay más que un Dios. Versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir algo bien sencillo. Quiere decir que en la iglesia de Corintios estaba enfocada en ir a la idolatría, iba a los eventos paganos que existían, a los templos, sacrificaban comida y se la comían ahí, y ellos decían, pues qué de malo tiene. O sea, yo soy cristiano, sé que estos ídolos son de madera, me están invitando a comer al templo pagano porque sacrificaron comida. ¿Qué de malo tiene ir a comer? Pues es comida. Yo ya no adoro a esas imágenes, ¿verdad? Yo ya no adoro a esas imágenes ni hago eso. Uno piensa que tiene una libertad porque tiene cierto conocimiento, ¿verdad? Y piensa que puede hacer ciertas cosas. Y que piensa que las cosas no nos pueden influir. Pero fíjate lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo después más adelante, él empieza a hablar y empieza a decir, sí, tal vez tú tienes ese conocimiento, pero hay otros hermanos que no tienen tanto conocimiento y que van empezando en la fe y que por verte a ti que estás haciendo eso, ellos lo van a querer hacer después. Y ellos no tienen el conocimiento que tú tienes. Fíjate lo que dice el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina. ¿Se dan cuenta? La conciencia es la voz de nuestro espíritu que nos habla a nosotros. La conciencia es aquello que nos dice, ten cuidado, estás haciendo algo mal, ten cuidado, no lo hagas. Dice, versículo 7 otra vez, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando de diferentes niveles dentro de la iglesia, que dentro de la iglesia no toda la gente tiene un conocimiento más preciso acerca de situaciones. Vamos a quitarle la palabra ídolos. Hay momentos o situaciones en las que tú piensas que hacer algo está bien porque tú no te vas a contaminar de eso, ¿ok? Hay muchas personas que me dicen, pero es que yo voy al antro y en el antro pues no pasa nada porque yo no tomo, no fumo, no me voy con ningún muchacho, con ninguna muchacha, yo nomás voy a divertirme. Eso es lo que está hablando ahí. No está hablando de la idolatría, está hablando de las circunstancias que nosotros como cristianos sabemos que están mal y pensamos que no nos podemos contaminar. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo ahí. Es que yo sé que si voy, nada me va a pasar. Tal vez tú lo sabes, pero no todos tienen ese conocimiento. Y tal vez el otro muchacho que va empezando en el camino del cristianismo, te ve a ti que estás en ese lugar y va a pensar que él también puede ir y se puede perder. Fíjate lo que dice el versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí lo que está pasando en esa época es que sacrificaban alimento o un animal en un templo pagano y se lo sacrificaban a los ídolos que tenían en ese entonces, y después la gente se sentaba a comer, ¿ok? Eso es lo que está hablando ahí. Está diciendo, bueno, si yo sé que comer eso, está diciendo, si yo sé que comer eso no me hace más acepto ni menos acepto a Dios, dice, pues no le veo nada malo. Pero fíjate lo que dice el versículo 9. Pues si yo voy al antro o voy a algo así y yo sé que pues nada me va a pasar porque yo estoy bien portado, estoy haciendo bien las cosas. Versículo 9.
Aquí es donde viene la advertencia de Dios. Donde hay cosas que nosotros pensamos que podemos hacerla porque tenemos conocimiento. Y Pablo nos dice desde el principio, en el versículo 1, acuérdense que nos dijo en el versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, yo tengo que quitar a un lado mi conocimiento para caminar en amor por otras personas. ¿Me explico? Aunque yo sé que nada de eso me puede tocar ni hacer daño, porque yo estoy maduro en Cristo Jesús, pero no puedo hacer lo que yo quiero, sino tengo que hacer lo que debo de hacer por amor a otros, para que otros no caigan. ¿Se está entendiendo? Usted se vuelve esclavo de Jesucristo. Usted se vuelve esclavo de nuestro Señor Jesucristo para obedecerle. Por más que quisiera y puedo hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque los amo a ustedes y no quiero que se pierdan. Porque a lo mejor ustedes no tienen ese conocimiento. Fíjate lo que dice el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Se están dando cuenta? Tenemos una libertad en Cristo Jesús. La Biblia dice, en 2 Corintios dice que todo me es lícito. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. A mí muchas veces me han dicho, es que los cristianos no pueden. No, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo conviene. Y no todo edifica. Yo tengo que tener la sabiduría de la palabra de Dios para entender lo que agrada a Dios, que edifica y que me conviene. ¿Ok? Y no es que no pueda, sino que por amor a Dios yo decido no hacerlo, porque sé lo que le agrada. Amén. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Se da cuenta que usted y yo, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, podemos ser tropezadero para las personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios? No estoy hablando de los que están fuera, estoy hablando de los que están dentro de la iglesia. Aquellos que van empezando, que tienen poco tiempo y que te dicen, no, pues es que yo la vez pasada vi a fulanito de tal en una fiesta y pues entonces yo también puedo estar en una fiesta, puedo ir a un antro, esto que el otro. Y no se dan cuenta que la persona tenía problemas con el alcohol y en la fiesta hay mucho alcohol y la persona termina borracha haciendo lo que no. ¿Sí me explico? Dice ahí, versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, o sea, que eres maduro en la palabra de Dios, que conoces la palabra de Dios, que has interactuado con el entender lo que le agrada a Dios, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no es ser estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Fíjate bien, fíjate bien. Aquí lo que está diciendo es que había muchas personas que sacrificaban cosas a los ídolos y están viniendo a la iglesia cristiana, ¿ok? Pero como ellos sacrificaban cosas a los ídolos, cuando se vuelven a sentar a la mesa de los ídolos, ¿qué recuerdo crees que tienen? Lo que hacían antes, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que está diciendo él. Nuestros recuerdos, nuestras cosas. Yo he conocido muchas personas que vienen a la iglesia y quieren caminar bien con Cristo, pero de repente el amigo que los invitó a la iglesia no es tan cristiano y pues sí, pues no hay nada malo que vayas al antro, lo que quieras, se van al antro, lo que quieras. ¿Qué piensa su mente? Su mente empieza a vagar en los viejos recuerdos y tanto fue el cántaro al agua que se rompió, tanto fue la persona que su mente empezó a vagar en los viejos recuerdos y empezaron ahora sí hacer cosas que no debían de hacer y luego perdóname Señor porque ya no, y perdóname Señor, y se vuelve todos los fines de semana un perdóname y no hay un arrepentimiento genuino de caminar en Dios. Usted tiene que tomar una decisión. Usted dice la Biblia, si tu brazo te es ocasión de caer en pecado, córtate el brazo. Si tu ojo es ocasión de caer en pecado, córtatelo, sácate el ojo. Yo tengo que tomar una decisión difícil que me va a costar, porque sacarme un ojo me va a costar. Cortarme un brazo me va a costar. Pero si yo me saco un ojo o me quito un brazo, todo el mundo va a ver que no tengo un brazo, ¿no? Si usted se aleja de esas decisiones malas y empieza a caminar en las correctas, todo el mundo va a ver que usted es un cristiano verdadero. ¿Sí me explico? Que tiene conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, que usted la conoce y lo hace, que por más libre que usted puede ir a un lugar, usted no lo hace y no va, porque ama tanto a Dios y a las personas que no quieren que las personas débiles se pierdan. Acuérdense lo que dice ahí el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿ok?
Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. ¿Se dan cuenta? Nuestro testimonio nuestra vida es una carta abierta que la gente tiene que entender y comprender que somos de Cristo, por el estilo y la forma de vida en que vivimos. Versículo 12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo peca. Y se da cuenta que pecamos contra los hermanos y contra Cristo. Pero ¿cómo voy a decir que peco contra ellos? Si yo tengo conocimiento, y está diciendo, yo no soy débil, yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, yo soy maduro en la palabra de Dios. Sí, te está diciendo la palabra de Dios que si tú haces cosas o participas en cosas que otras personas se pueden perder, yo estoy pecando contra ellos porque no los estoy amando, porque ellos no entienden esa parte, y también estoy pecando contra Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces el cristiano maduro se vuelve un esclavo aún más de Cristo por su ejemplo. Se da cuenta que nuestra responsabilidad es mayor, aunque puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo me es lícito y no todo me conviene. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, acuérdense que está hablando de la comida, de lo sacrificado a los ídolos, de lo que sacrificaban a los ídolos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se da cuenta? No está hablando de la carne normal, que no comas carne, está hablando de la carne sacrificada a los hijos. Hay muchas personas que sacan fuera de contexto lo que dice, y he escuchado pastores que hablan de una doctrina que dicen, no coman carne, no pueden comer carne, porque aquí dice, no está hablando de la carne normal para comer, está hablando de la carne que se sacrificaba a los ídolos. ¿Ok? Entonces ahí, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Hay otra cosa que se me olvidó mencionarles. Cuando sacrificaban aquí los animales a los templos paganos, la carne que sobraba la vendían en las carnicerías. Pero eran carnicerías que sabían que de ahí venía la carne pagana. ¿Ok? Entonces muchos hermanos iban y compraban la carne a ese lugar porque era más barata la carne y porque ellos sabían de que, pues, aunque fue sacrificada a ídolos, pues de nada tiene malo, porque yo sé que los ídolos nada malos son. Pero dice, tengan cuidado, porque el hermano débil piensa que él puede comer de las cosas de las cuales Dios lo libró de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que aún inclusive las decisiones más pequeñas de nosotros tengamos cuidado, porque afectan a las personas de la iglesia. Es decir, cuando usted crece en Cristo, usted y yo tenemos una responsabilidad más grande sirviendo a la iglesia. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? Con nuestro ejemplo. Usted sirve a la iglesia con su ejemplo. Usted sirve a los hermanos con su ejemplo. Usted ayuda a madurar a los hermanos con el ejemplo que usted les da de lo que usted está conociendo y entendiendo en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para cerrar y decidamos decirle a Dios, ser ejemplos de Él, ¿verdad? Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Gracias por el entendimiento que nos das de ella y el conocimiento. Te pido que nos ayudes a ser ejemplos, Señor, ejemplos verdaderos, no solamente para las personas de afuera, sino para las personas de dentro de la iglesia, Señor. Perdónanos por las veces que hemos hecho cosas y hemos herido la conciencia de otros hermanos y hemos pecado contra ellos y contra ti. Perdónanos, Señor, porque en ignorancia lo hemos hecho. Te pido que nos ayudes, Señor, a tener un compromiso más firme, Señor, para nosotros ser ejemplos verdaderos de hijos tuyos aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Ariel, ayúdame. Vamos a orar por lo que Dios pone en sus corazones dar, hacer.